continuando entonces con lo que vimos en la clase pasada, lo que vamos a ver hoy día es algunas definiciones que nosotros vamos a utilizar cuando trabajemos con modelos lineales. Bueno, veamos con respecto a los modelos lineales. Normalmente nos vamos a encontrar con una ecuación diferencial de orden relativamente grande, dependiendo la complejidad del proceso. Tenemos aquí entonces una ecuación diferencial ordinaria en el sentido de con coeficientes constantes, ¿no?, de orden n, y tendríamos entonces por el otro lado una entrada que también correspondería a la descripción de la dinámica de entrada de la planta a través de una ecuación de orden n. Bueno, normalmente estas expresiones que están en el tiempo, anteriormente se utilizaba un operador para poder compactar un poco más la ecuación. Todas estas partes que aparecen como derivadas elevado a la n menos 1, bueno, uno podría describirlo entonces como un parámetro, bueno, no un parámetro, sino que un indicador, ¿sí?, denominado ρ de x de t, que es equivalente a la derivada de xt en dt. ¿Sí? Entonces, toda esa expresión de derivada se reemplazó por un ρ. Por lo tanto, arriba la expresión de arriba la podemos escribir como ρ elevado a n por a sub n más a sub n menos 1 por ρ elevado a la n menos 1, y así sucesivamente. Entonces se utilizó, era un operador antes de que apareciera lo que llamamos a continuación, ¿no es cierto?, la transformada de Laplace. Pero inicialmente se trabajaba con ecuaciones, ustedes se dan cuenta, variando en el tiempo, no ecuaciones con un operador como el caso de Laplace, un operador S. Bien, teniendo presente entonces que los sistemas lineales con que vamos a trabajar podemos describirlo a través de una ecuación diferencial de orden X, ¿no? Bueno, como los principios acá estamos trabajando con coeficientes constantes, por lo tanto, estos sistemas cumplen con el principio de superposición. Y al ser lineales, incluye el principio de superposición, podemos aplicar la transformada de Laplace, ¿no?, para estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales. Esto transforma, entonces, justamente estas ecuaciones diferenciales en unas ecuaciones de tipo algebraico. Vamos a ver entonces cómo podemos trabajar con estas ecuaciones y después vamos a ver cómo podemos describir también un sistema que está expresado en una ecuación de este tipo, en una representación en variables de estado. Veamos entonces, como función de transferencia, tendríamos, si aplicamos nosotros la transformada de Laplace, entonces aparece si ustedes se dan cuenta, es equivalente casi a la expresión que ustedes ven al lado izquierdo, ¿está?, con ρ elevado a n, aquí se llamaría s elevado a n por aplicar la transformada de Laplace. La diferencia aquí es que ahora las variables, ya en el lado izquierdo aparecían descritas variando en el tiempo, ahora están descritas a través de el operador S de la transformada de Laplace, que es un operador, diríamos, complejo, ¿sí?, en el sentido que tiene parte real y parte imaginaria. En cambio acá, en el lado izquierdo, estábamos trabajando con el operador ρ y las expresiones estaban todas indicadas en el tiempo. Bueno, bajo este punto de vista, el hecho de aplicar la herramienta, la transformada de Laplace, entonces tendríamos nosotros que es factible, en este caso, ¿no es cierto?, factorizar por variable en Laplace IDS, y por este otro lado podríamos factorizar por la variable de Laplace UDS. Y ahí podríamos juntar todos los términos que están multiplicando
a esa variable en función de IDS, y aquí otro lado todos los términos que están multiplicando la variable IDS. Debido a que la transformada de Laplace considera el instante donde se está aplicando la transformada de Laplace, entonces aparecen lo que son las condiciones iniciales. Bueno, esas condiciones iniciales que aparecen en la transformada, nosotros aquí las consideramos como una función f de s y de los valores iniciales. Entonces, esta expresión junta todas las condiciones iniciales de las variables que estaban derivadas en la ecuación. Si nosotros consideramos que estamos trabajando un sistema que está en reposo inicialmente, ¿no? Y por lo tanto podríamos considerar que en ese momento las condiciones iniciales son 0. Bueno, ahí hay que tener cuidado en el sentido de, recuerden, al decir en reposo, estamos hablando de un sistema lineal. Entonces aquí, bueno, voy a volver a explicar lo mismo en el sentido de que los sistemas son no lineales, por lo tanto, nosotros lo linealizamos en un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, nosotros obtuvimos un modelo lineal. Entonces, la clase pasada vimos ejemplos donde decíamos, bueno, la planta no es que esté en reposo, está en el punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, todas las derivadas se hacen cero, ¿no? Pero estamos en un punto de equilibrio. Entonces no es que estemos en reposo, el sistema real físicamente no está en reposo. Entonces cuando uno habla aquí, condición inicial es 0, bueno, es que estamos en ese momento, ¿no es cierto?, partiendo sistema lineal, ¿no?, sin variaciones. Estamos justamente en el punto de equilibrio y con entradas 0. Pero físicamente el proceso no está en reposo, ¿no?, sino que el proceso real está funcionando y el modelo lineal que tenemos de ese proceso real, podríamos decir que en el punto de equilibrio está en reposo. No le estamos colocando variaciones. Espero que quede claro ese concepto. Bueno, finalmente nosotros tendríamos, voy a avanzar un poco al lado izquierdo. Aquí. Bueno, si nosotros agrupamos entonces los IDS y los UDS y hacemos que las condiciones iniciales sean 0 inicialmente, entonces nosotros podemos agrupar, ¿ya?, factorizar al lado izquierdo y al lado derecho tanto por IDS como por UDS y llegamos a una expresión que es IDS igual a GDS por UDS, ¿no?, a factorizar por esas variables. Bueno, GDS entonces quedaría expresado como un polinomio en el numerador, donde estarían todos los términos que multiplican, ¿no es cierto?, a UDS, con sus correspondientes operadores, y en el denominador de GDS estarían todos los términos que multiplican a IDS con sus operadores. Y por lo tanto, aquí ustedes pueden ver al lado derecho el ADS como aquí expresado, es a la n más a n-1 por s a la n-1 más finalmente a la sub 0, que es el término al lado izquierdo aparece multiplicando el término sin derivada de IDS. Lo mismo, BDS también factorizando aparecería un B sub m s a la m más finalmente B sub 0 como último término. Bueno, esta expresión GDS se recibe el nombre de función de transferencia. Puede que la hayan visto anteriormente en otros cursos, pero aquí lo estamos repasando para que quedemos de común acuerdo con los términos que estamos utilizando. Tenemos entonces, a través de la transformada de Laplace, podemos expresar un modelo lineal de un sistema utilizando el operador S de Laplace. Veamos el caso del modelo en el espacio de estado. El modelo en el espacio de estado, recuerden que en la representación en el espacio de estado dijimos que era un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden que se agrupaban y podíamos conformar entonces una ecuación de tipo vectorial. Y normalmente la salida también, debido a que teníamos nosotros un vector de estado,
aparecía también entonces una ecuación de salida de tipo matricial. No es vectorial la salida porque nosotros vamos a estar trabajando con una entrada y una salida, por lo tanto no tenemos un vector de salida y tampoco vamos a tener un vector de entrada. Normalmente vamos a trabajar por una entrada y una salida. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, ¿ya?, a esa ecuación de tipo vectorial, la ecuación de estado, vemos que como es un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, a cada una de esas ecuaciones diferenciales de primer orden le podemos aplicar Laplace igual como lo que hicimos al lado izquierdo, ¿no? Suponiendo entonces que estamos trabajando con el n igual a 1. Y eso significa entonces que podemos aplicar a cada una de las ecuaciones. Y finalmente nos lleva a que la transformada de Laplace se puede aplicar entonces a la ecuación de estado, o mejor dicho, se puede aplicar a un vector. Y aquí estaríamos aplicando entonces la transformada de Laplace al vector x. Y bueno, el u de s podría ser un vector, pero en este momento es un escalar y ya vimos que se puede aplicar directamente a la entrada. Bueno, eso nos lleva entonces que aplicando la transformada de Laplace a la ecuación de estado y a la ecuación de la salida, tenemos entonces expresado de esta manera la aplicación de la transformada de Laplace al caso de la representación de un modelo lineal en el espacio de estado. Bueno, lo que nos interesaría a nosotros es poder describir I de S en función de U de S, ¿ya?, para ver si existe la equivalencia entre el modelo como función transferencia y el modelo acá en representación en variable de estado. Bueno, para eso vamos a despejar el x de s para colocarlo aquí y después se puede despejar el I de S partido por el U de S en esta expresión. Bueno, vamos a ver aquí entonces para despejar el x de s, uno pasa hacia el lado izquierdo a de x de s y hacia el lado derecho el menos x0. X0 que son las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, y posteriormente, al pasarlo hacia acá, uno factoriza el x de s por el lado derecho y queda una expresión al lado izquierdo multiplicando el x de s de si menos a. Bueno, y matricialmente, si uno quiere despejar el x de s, tiene que multiplicar por la inversa, por el lado izquierdo, para que quede multiplicado el x de s por la matriz de identidad. Bueno, y todos los otros términos que están al lado derecho quedan multiplicados por si menos a a la menos 1. Bueno, y aquí vimos como habíamos pasado el x de 0 al lado derecho, tendríamos que quedaría multiplicado el x de 0 por si menos a a la menos 1. Y también el de u de s también queda multiplicado por si menos a la menos 1. Y de esa forma nosotros podemos despejar el vector de estado en el plano de Laplace. Quedaría x de s igual a toda esa expresión. El I de S entonces se puede reemplazar acá el X de S, al reemplazarlo, I de S, y ahí queda con toda la expresión considerando las condiciones iniciales, ¿no? Me quedaría entonces aquí factorizo, al colocar el X de S aquí, recuerden que tenemos también aquí el U, ¿no? Entonces, al factorizar por U de S me queda la expresión multiplicada por C, que sería C por SI menos A a la menos 1 por B, más el D que tengo aquí arriba, quedaría factorizando el U de S, más, bueno, toda la otra expresión que está asociada a la condición inicial, salvo que aquí tendríamos que multiplicar por el C. El C, SI menos A la menos 1 por la condición inicial. Bueno, esta es una expresión de la salida, considerando las condiciones iniciales, y lo mismo el vector de estado, considerando las condiciones iniciales. Si nosotros queremos hacer comparar la función de transferencia que teníamos arriba, ¿no?, esta función de transferencia, recuerde que la función de transferencia se obtiene con las condiciones iniciales iguales a 0. Bueno, tendríamos que hacer acá las condiciones iniciales iguales a 0 en la ecuación que tiene que ver con la salida y la entrada, y podemos ver ahora la relación que se genera al considerar
la ecuación entre la salida IDS y la entrada UDS. Bueno, haciendo eso, tendríamos entonces que el término CSI menos A a la menos 1 multiplicado por X de 0, que es 0, desaparece. Entonces me queda una expresión de IDS con UDS, que la vamos a llamar IDS igual a GDS por UDS, para hacerla equivalente a la expresión que nosotros teníamos aquí arriba, al lado izquierdo, y me permitía, ¿no es cierto?, tener la relación entre IDS y UDS, también la llamamos GDS. Lo que tenemos al lado derecho es el hecho de que el GDS, ahora que tenemos al lado derecho de la representación en variable estado, si es el mismo sistema, debiera ser equivalente al GDS de la función de transferencia. No hemos cambiado el proceso, por lo tanto, deben ser equivalentes. Bueno, ¿qué podemos decir? Que si nosotros tenemos la representación en variable de estado con las matrices C, A, B y D, si yo desarrollo esta expresión en el plano S, debería llegar yo al GDS, ¿no es cierto?, que tendría yo como función de transferencia. Por lo tanto, acá esta expresión con matrices también es una transferencia del sistema obtenida desde una representación en variables de estado. Bueno, tenemos entonces que es factible utilizar la transformada de Laplace para poder describir los modelos lineales que obtuvimos en las clases pasadas, ya sea como función de transferencia o como representación en variables de estado. Lo que vamos a ver a continuación, como vamos a tener que trabajar con el GDS, ya sea inicialmente con la representación como función de transferencia y posteriormente como la representación de tipo variable de estado. Partamos primero con la representación como función de transferencia. Vamos a definir algunos términos en esta función. Digamos las siguientes definiciones que tienen que ver con la función de transferencia, representada mediante una ecuación diferencial de orden n. Supongamos que BDS y ADS no tienen factores comunes. Debido a que se pueden simplificar, vamos a suponer que no tienen factores comunes para poder describir completamente, ¿no es cierto?, los elementos básicos del sistema. Dice, las raíces de este BDS, que es un polinomio, cuando se hace igual a 0, son los ceros del sistema. Nosotros lo vamos a llamar ceros del sistema. Y las raíces de ADS, que es el denominador, ¿no?, son los polos del sistema. Por eso lo que habíamos visto anteriormente, los polos del sistema son los modos en que puede variar el sistema. Hay combinaciones, los modos son la dinámica del sistema. Que esos modos se pueden combinar y generan el comportamiento dinámico del sistema. Eso los vamos a llamar nosotros los polos del sistema. Bueno, si el ADS es igual a 0, tiene n sub k raíces, S igual a lambda k. El polo lambda k se dice que tiene una multiplicidad n sub k. Claro, eso cuando tengamos polos dobles, polos triples, etc. Esta parte es interesante en el sentido que la diferencia de grados entre ADS y BDS se denomina el grado relativo. Y aquí vamos a hacer diferencia con los elementos o con los, diríamos, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar y la representación de un proceso físico real. Veamos, por ejemplo, dice, si n menos m, que es el grado del polinomio del denominador, m es el grado del polinomio del numerador del GDS, si dice que la diferencia de esos grados es mayor que 0, el modelo es estrictamente propio, grado relativo positivo. Aquí podemos indicar entonces que los procesos reales
son modelos estrictamente propios, ¿no? No existe en un proceso físico, ¿no es cierto?, que la salida siga, es decir, esté conectado directamente con la entrada, ¿no? Es decir, la salida va a ser igual a la entrada más otras cosas, pero estaríamos diciendo que cualquier cosa que pasa en la entrada actuaría directamente sobre la salida. Y eso no es lo normal que suceda en un proceso físico. Por lo tanto, en los procesos físicos siempre nos vamos a encontrar que el modelo que obtengamos de un proceso físico va a ser estrictamente propio. El otro esquema es si los dos grados, el n y el m, son iguales. Si n y m son iguales a 0, el modelo es de tipo bipropio, grado relativo 0. ¿Cuándo puede suceder eso? Bueno, eso puede suceder en el algoritmo de control que nosotros encontremos, en el H. ¿Se acuerdan del H que tuvimos, que tenía que cumplir, que tuviera alta ganancia? Bueno, ese H, ¿ya?, puede, como es algo que nosotros estamos construyendo, no es parte del sistema físico, entonces podemos hacer que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Por ejemplo, una constante. Ese algoritmo podría ser una constante. Por lo tanto, ahí decimos, mire, la entrada es igual a la salida multiplicada por esa constante, que puede ser atenuada o puede amplificar la entrada. Bueno, en esos casos el modelo es bipropio, nos vamos a encontrar entonces que el algoritmo de control podría cumplir con esa característica. En la otra definición es que si por ejemplo, si n menos m es mayor o igual a 0, así que cumpla que sea estrictamente propio y que sea bipropio. Bueno, en esos casos podemos decir que el modelo es de tipo propio. Bueno, aquí podemos concluir de que el modelo es propio, no puede ser, ¿no es cierto?, el modelo de un proceso real. Pero podría ser bipropio, entonces un algoritmo. Los algoritmos también pueden ser, dijimos que pueden ser bipropios, la relación directa, o también puede cumplirse la condición que n menos n sea mayor que 0. Es decir, podría ser también estrictamente propio el algoritmo. Entonces, los algoritmos de control nos vamos a encontrar que para el diseño pueden ser un modelo, puede ser de tipo propio. Cumplir con que sea bipropio y que sea, dependiendo del diseño, que podría ser también estrictamente propio. Bueno, son definiciones para poder decir, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene que cumplir una u otro proceso, digamos, con el cual vamos a trabajar. Si n menos m es menor que 0, estamos diciendo que el numerador es de grado mayor que el denominador, el modelo es impropio, grado relativo negativo. Bueno, no es normal que se genere eso debido al problema de que tendríamos derivadas del numerador, ¿no? Y eso hace que, si es que estamos trabajando con señales que tienen ruido, esas derivadas entonces generan impulsos mucho mayores. Entonces no es normal que tengamos que... Bueno, aquí puse, ¿no es cierto?, que los sistemas reales son estrictamente propios, que es lo que acabo de explicarle aquí arriba. Los controladores pueden ser propios o impropios, ¿no? Los impropios se modifican para construirlos, para que queden de tipo propio o impropio. Son términos que vamos a tener que utilizar, digamos, para no estar diciendo, mire, esto es mayor que esto, entonces tiene que cumplirse tal condición. Nosotros vamos a hablar entonces de impropio, propio, bipropio y estrictamente propio del modelo del sistema. Finalmente nos podemos encontrar en procesos reales con retardos. Los retardos en un modelo se describen con la función de transferencia HDS E a la menos ST, donde T es el retardo. Entonces un sistema, si tiene retardo, vamos a tener que describirlo, ya que estamos trabajando en el plano de Laplace, como E elevado a la menos ST. Y T es el retardo que uno puede medir bajo ciertas características, digamos, y condiciones del sistema real. Bueno, finalmente tendríamos que, ya definiendo todos estos términos en la función de transferencia, que tiene un numerador y un denominador,
podemos definir observando esa función de transferencia, la estabilidad del sistema representado por esa función de transferencia GDS. Dice, un sistema es estable si cualquier entrada acotada produce una salida acotada para toda condición inicial acotada. Entonces, eso es un sistema estable. Ahora, si queremos un sistema de tiempo continuo que sea estable asintóticamente, es decir, que tienda, ¿no es cierto?, a un valor constante, si los polos tienen estrictamente parte real negativa. Bueno, ¿qué significa arriba que dice un sistema estable? Es posible entonces que el sistema, de acuerdo a la ubicación de los polos, de la dinámica, puede que quede oscilando. Puede quedar oscilando indefinidamente, oscilatorio permanente, y está acotado. Es decir, la entrada está acotada y la salida está acotada, pero está oscilando, está oscilando y por lo tanto está dentro de una variación. Entonces, en ese aspecto estamos diciendo, claro, el sistema es estable, no se dispara a infinito, está acotado, pero está variando en el tiempo. Entonces no es estable asintóticamente. Estable asintóticamente es que tiende finalmente a un valor estacionario. Y eso va a suceder si los polos tienen parte real negativa, estrictamente negativa. Puede ser un par de polos complejos conjugados, pero su parte real tiene que ser negativa. Si yo tengo polos, por ejemplo, que están en el eje imaginario, bueno, eso llevan a oscilaciones, ¿no? Pero pueden ser oscilaciones limitadas. Por lo tanto, el sistema sigue siendo estable, pero no asintóticamente. Cuando los polos pasan hacia el lado derecho, entonces ahí el sistema es inestable. Bueno, esos son los términos que vamos a utilizar nosotros para describir características del sistema a través del modelo lineal obtenido usando la transformada de Laplace. Tenemos definiciones y finalmente tendríamos entonces cuando el sistema es estable. Veamos un ejemplo entonces del modelo lineal. Dice, a continuación se verá un ejemplo que permite pasar el modelo lineal de un sistema que está representado por una función de transferencia en el plano de Laplace a una representación en variables de estado o viceversa. Bueno, para ver nosotros que existe una relación entre ambas, veamos cómo se puede, a partir de la función de transferencia descrita por esta es una ecuación diferencial de orden n igual a 4, cómo podemos llevarla a una representación en variable de estado. Bueno, vemos que aquí esta expresión, tenemos un numerador y un denominador, ¿sí? Se utilizan variables auxiliares para poder describir la parte del numerador y también la parte del denominador. Entonces dice, mire, utilice IDS partido por BDS, BDS partido por UDS. Aquí usamos la variable auxiliar VDS. Definiendo UVDS partido por UDS como 1 partido por el denominador de la función de transferencia y el IDS partido por VDS con el numerador de la función de transferencia, dice, pasando al plano temporal, estas expresiones que están en Laplace, quedan descritas de la siguiente manera, donde el exponente que está aquí arriba corresponde a la derivada, ¿no? A la cuarta derivada, tercera derivada, segunda derivada, primera derivada. Y tenemos descrito entonces la expresión, en este caso, ¿no es cierto?, de IDS por esa expresión, digamos, y el VDS partido por UDS por esta otra expresión, y vamos a describirla, esta expresión, la primera, utilizando el tiempo. Entonces, al pasar hacia allá, nos quedaría el V a la cuarta, sería S a la cuarta por VDS, y el resto de los términos los pasamos al lado derecho y quedan descritos como el U de T a menos A3 por V a la
la tercera, digamos, de t, tercera derivada, menos a sub 2 por b a la segunda derivada, a sub 1 por b a la primera derivada, y así. De la misma manera, nosotros hacemos aquí para el i, tenemos i de t, y después tenemos b sub 3 por la tercera derivada de b de t. Tercera derivada de b de t, y lo mismo acá. B sub 2 por la segunda derivada de b de t, y así sucesivamente. Bueno, tenemos entonces descrito estas expresiones que estaban en Laplace, ahora la tenemos en el tiempo. Aquí viene la parte asociada con la representación en variables de estado. Se definen las siguientes variables de estado. Están asociadas, recuerden ustedes, a las derivadas. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, vamos a definir como primera variable de estado x1 de t igual a v de t, el v de t, ya que vamos a tener que trabajar con la derivada de v de t. Como segunda variable de estado, ¿no? Podríamos decir que podríamos considerar que la derivada de esta como otra variable de estado, porque vamos a tener que trabajar con la segunda derivada. Entonces, esta podría ser la variable de estado, y aquí tendríamos con la segunda derivada, entonces, la derivada de esa segunda ecuación, de esa segunda variable de estado. Bueno, y ahí vemos que, y también tendríamos la tercera variable de estado, asociada con la segunda derivada de b de t. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también con la tercera derivada de b de t. Y finalmente teníamos la cuarta variable de estado, que es la tercera derivada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la cuarta derivada de esa expresión. Entonces, estamos definiendo variables de estado tales que nosotros posteriormente vamos a utilizar la derivada de esa variable de estado, la derivada de esa variable de estado y la derivada de esa variable de estado en las expresiones. Tenemos entonces que, definiendo de esta manera las variables de estado, tendríamos acá el x1 como la derivada de x1, la derivada de x2 y la derivada de x3, que sería justamente x4 de t, que es la tercera derivada de v de t. Tendríamos como variable de estado entonces, tendríamos el x1, x2, x3, x4, y aquí tendríamos la derivada de x1, la derivada de x2, la derivada de x3, y la derivada de x4 es justamente la ecuación que tenemos aquí arriba, la derivada de x4. Y ahí tendríamos como la cuarta ecuación de estado. Bueno, reemplazando los v derivadas por las variables de estado, tendríamos entonces la cuarta ecuación de estado expresada en función de las variables de estado. Y eso nos lleva finalmente entonces a escribir la ecuación de estado, donde al lado izquierdo aparecerían las variables de estado derivadas, por su primera derivada, la matriz A, el vector de estado que nosotros definimos, más finalmente el vector B por el U de t. Bueno, vemos que aquí solamente el U de t aparece, aquí está, solamente aparece en este término. En las otras ecuaciones, que son acá, la ecuación x1 derivada, x2 derivada, x3 derivada, no aparece el U de t, solamente aparece en x4 derivada en la expresión de U de t. Bueno, eso nos lleva entonces que esta sería nuestra ecuación de estado descrita como x, la derivada de x de t, donde x de t es el vector de estado, por a por x de t más b por u de t. Entonces se define todo este vector como x de t, vector de estado. Bueno, la representación matricial ahora de la ecuación de la salida. Si esta era la ecuación de la salida, tenemos que ir reemplazando los v derivados por sus variables de estado, x4, x3, x2 y x1. Llevando esto a una expresión ya tipo matricial, tendríamos este vector, b sub 0, b sub 1, b sub 3, multiplicado por el vector de estado, más la salida no depende de la entrada. Eso nos da 0 por u de t.
Entonces la matriz D que aparece aquí es una matriz 0. De todas maneras, la salida quedaría expresada como C por X de t, que es el vector de estado, más D por U de t, donde t es 0. Y se puede descartar ese t. Bueno, tenemos entonces que es factible pasar de la función de transferencia a una representación en variable de estado. Pero si por algún motivo nos entregan la representación, ¿ya?, en variables de estado del sistema, podemos llevarla a la función de transferencia para poder trabajarla con una ecuación diferencial de orden n. Sí, es factible, ¿no es cierto?, considerando lo que vimos anteriormente, que si esta es la representación en variable de estado, todo lo podemos transformar utilizando la transformada de Laplace para describir la expresión en el plano de Laplace. Bueno, aquí ya vemos más el detalle, aplicamos la transformada de Laplace, despejamos el x de s, ¿ya?, considerando condiciones iniciales igual a 0 para poder hacer equivalencia con función de transferencia. Bueno, finalmente despejamos y nos queda la expresión de I de S partido por G de S, donde este término expresado en forma matricial es G de S. Bueno, puedo hacer esta división que está aquí solamente por el hecho de que tenemos una entrada y una salida. Si fueran matrices, por ejemplo, si el U fuera un vector y el I de S también un vector, no puedo hacer esta división. Solamente aquí la puedo hacer por el hecho de que los dos son escalares. Tenemos una entrada y una salida. Pero acá, la expresión asociada con matrices, no. Ahí yo tengo que, de alguna forma, trabajar matricialmente. Bueno, ¿cómo se trabaja matricialmente para poder llegar finalmente a la función de transferencia? Bueno, aquí les puse para que ustedes practiquen un poco. La inversa que teníamos anteriormente, esta que está aquí, es I menos A a la menos 1, multiplicada por C, multiplicada por B, por la derecha. Bueno, aquí tendríamos que esa expresión, SI menos A a la menos 1, se puede escribir como SI menos A la adjunta, partido por determinante de SI menos A. Este sería el SI menos A adjunta, la matriz adjunta. Pero también se puede, con más detalle, esa matriz puede ser SI menos A cofactores traspuesto, partido por el determinante de SI menos A. Bueno, desarrollando esta expresión, ¿no?, el determinante y el SI menos A, porque estamos trabajando con letras, bueno, al desarrollarlo, llegaríamos finalmente a la función de transferencia con un numerador y un denominador en el S. Bueno, aquí le puse algunas observaciones para que ustedes puedan trabajar con números después. El AC es cofactores de A y AT traspuesta de A. Y aquí les puse qué consiste la traspuesta y en qué consiste el A sub C, A con cofactores. Y cómo se determinan cada uno de los cofactores, ¿no?, que están involucrados aquí en la matriz. Bueno, esto se hace, por ejemplo, le expliqué aquí el procedimiento para las filas C11, C12, C13. ¿no? Y después se hace para el resto de las otras filas. ¿no? Bueno, un recordatorio para los que no han trabajado con matrices. Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo pasar de una función de transferencia a la representación en variable de estado. Y también se puede hacer la inversa. De una función de una representación variable de estado podemos pasar a la función de transferencia para poder trabajar finalmente las primeras etapas del curso en el diseño de los algoritmos de control. Bueno, finalmente les dejo de ejercicio y se determine la estabilidad del siguiente sistema. Bueno, aquí está el sistema y se pide entonces la estabilidad. Dijimos que el sistema es estable si los polos del sistema
tienen parte real negativa. Todos los polos tienen parte real negativa. Estrictamente negativa. Bueno, aquí vemos que tenemos la representación en variables de estado. Bueno, habría que llevarlo a la representación de función de transferencia y el denominador sacarle las raíces, y si las raíces tienen parte, todas las raíces tienen parte real negativa, el sistema sería asintóticamente estable. Si hay alguna raíz que tenga parte real positiva, el sistema es inestable. Bueno, y si finalmente el sistema tiene raíces en el eje imaginario y tiene raíces en el semiplano izquierdo, con parte real negativa, el sistema es estable, pero no asintóticamente.